Buenos días, mi nombre es María Fernanda Cueva Urbina, soy residente de segundo año de la especialidad de hematología clínica del Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta oportunidad voy a hablarles sobre aplasia medular. Para poder definir aplasia medular es necesario primero conocer más sobre insuficiencias medulares. Estas constituyen una reposición inadecuada de elementos sanguíneos consumidos, las cuales pueden dividirse en dos grandes grupos, ya sea insuficiencias medulares cuantitativas o insuficiencias medulares cualitativas. La aplasia medular es un tipo de insuficiencia medular cuantitativa, en donde se evidencia gran disminución o desaparición total de las células hematopoyéticas. Estas son células progenitoras pluripotenciales que pierden su capacidad de autorrenovación y o diferenciación hacia otros elementos más maduros. ¿Cuál es la etiopatogenia de la aplasia medular? Bueno, dentro del contexto de aplasia medular tenemos aplasia medular congénita y aplasia medular adquirida. Nosotros vamos a enfocarnos en la aplasia medular adquirida. Tiene una etiopatogenia idiopática en su mayoría, pero algunas veces puede asociarse a ciertas etiologías, como por ejemplo radiaciones ionizantes. Esto pueden ser iones radicales libres que atacan al ADN, sobre todo en tejido con gran actividad mitótica y bueno, cualquier dosis, ya sea de estas radiaciones, van a disminuir la reserva de progenitores y su acumulación al final va a producir descensos lentos en las cifras de las células hematopoyéticas. Otra etiología pueden ser los medicamentos. Se han asociado, más asociados a los antirreumáticos, ibuprofeno, indometacina, sales de oro, algunos anticonvulsivantes o antipalúdicos. Y el siguiente punto son las causas virales, ¿no? Las causas virales constituyen también gran parte de la etiología de esta enfermedad. Puede asociarse a hepatitis viral y a parvovirus B19. El parvovirus B19 está más asociado también a aplasia medular de serie pura roja. En cuanto a la fisiopatología, debe existir un evento desencadenante asociado a genes sobreexpresados en el paciente, como el gen promotor TNF2 o mutaciones en el gen de perforinas. Además, la presencia de autoantígenos van a ocasionar una expansión oligoclonal aberrante de células T citotóxicas, lo que ocasiona la liberación de citoquinas TH1 y factor de necrosis tumoral alfa, ocasionando la destrucción de células progenitoras hematopoyéticas y la inducción de apoptosis celular, obteniéndose al final de todo una reducción en la cantidad de progenitores hematopoyéticos. A continuación, las manifestaciones clínicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en la mayoría de pacientes se presentan como un síndrome anémico asociado a hemorragias, como podemos ver acá. De hecho, la mayoría de pacientes se presenta con pancitopenia. La trombocitopenia trae signos clínicos como petequias, equimosis, pueden presentarse los pacientes con epistaxis, gingivorragia, sangrados en mucosas, hemorragias a nivel de la retina. Se presentan también con anemia, bueno, síntomas relacionados con la anemia como fatiga, astenia, palidez, cefalea y palpitaciones. Y es muy común que se presenten con síndrome febril, aproximadamente en el 30 a 40% de los casos, ya sea por infecciones recurrentes, como dice acá, se presentan con fiebre, úlceras orales, úlceras faríngeas. Ahora, es importante recalcar, haciendo un paréntesis, que la presencia de esplenomegalia o adenopatías en el contexto de una pancitopenia como tal debería orientarnos hacia otros diagnósticos diferenciales. Nos aleja el diagnóstico de una aplasia medular adquirida. En cuanto al diagnóstico, nosotros usamos los criterios de Camita, que son los criterios diagnósticos de aplasia medular. Estos criterios dividen a la aplasia medular en no severa, severa y muy severa, teniendo como eh, evaluamos la serie eritroide, la serie neutrofílica, la serie plaquetaria y la celularidad medular, la cual la podemos ver mediante la biopsia ósea. Por ejemplo, la aplasia medular no severa, tenemos una serie eritroide con una hemoglobina menor a 10, una serie neutrofílica, unos neutrófilos por menos de 1500 y la serie plaquetaria en menos de 50.000. La celularidad medular se encuentra disminuida. A diferencia de la aplasia severa, en donde
La celularidad medular es menor al 25%. Se presentan pacientes con neutropenia, con neutrófilos en menos de 500, con una serie plaquetaria disminuida en menos de 20.000, y la aplasia medular muy severa, ¿no? En donde igual la celularidad medular en la biopsia ósea va a ser menor al 25%, la serie de neutrófilos va a estar menor a 200, neutropenia profunda, y serie plaquetaria menor al... En cuanto al diagnóstico, bueno, nosotros requerimos de una serie de exámenes, empezando por un hemograma con reticulocitos para ver si se regenera, la médula está regenerando glóbulos rojos. En la parte de la bioquímica de la sangre es importante pedir DHL, pedir los exámenes basales, creatinina, urea, un perfil hepático. El DHL no debería encontrarse elevado en el contexto de una aplasia medular, a diferencia de otros diagnósticos diferenciales de pancitopenia, como puede ser una leucemia aguda, que también puede presentarse con pancitopenia, pero a diferencia de la aplasia medular, esta clínicamente se presenta con hepatosplenomegalia, con adenopatías, con un DHL incrementado. En el froti de sangre periférica también nos orienta a descartar ciertas, de repente, anemias hemolíticas. En el aspirado de médula se ve sustitución del tejido hematopoyético por células linfoides, plasmáticas y macrófagos. Y también se puede observar una sustitución de ese tejido hematopoyético por tejido adiposo, ¿no? El gol estándar para hacer el diagnóstico de aplasia medular es la biopsia de médula ósea. Como se dijo anteriormente, esto también nos permite cuantificar la celularidad de la médula. Y esto es importante porque también nos permite distinguir entre una aplasia medular severa, muy severa. La citometría de flujo es un examen que nos permite determinar si hay presencia de blastos, que nos orienta obviamente a una leucemia aguda. Y es muy importante en el contexto de una aplasia medular realizar una citometría de flujo de sangre periférica para evidenciar clones de hemoglobinuria paroxística nocturna, ya que están muy ligados. En cuanto al estudio citogenético, pueden presentar algunas alteraciones citogenéticas. Las serologías virales nos orientan a asociación de citomegalovirus, parvo B19, virus del herpes, VIH o Epstein-Barr. Para descartar también otras enfermedades autoinmunes es necesario, por ejemplo, como el lupus eritematoso sistémico, algún estudio de fragilidad cromosómica para descartar una anemia aplásica congénita, que es la anemia de Fanconi, y el estudio de HLA de potenciales donantes, ya que, como vamos a ver más adelante, el tratamiento eh, puede ser asociado a trasplante de médula ósea, ¿no? En pacientes que de repente presentan recaída con la terapia inmunosupresora, también podemos hacer el estudio de HLA de potenciales donantes. En cuanto al tratamiento, es importante hablar sobre las transfusiones de hemocomponentes como paquetes globular y plaquetas, ¿no? Nosotros reservamos las transfusiones estrictamente en pacientes que lo requieran. ¿Por qué? Porque estamos aumentando y estamos aloinmunizando con cada transfusión al paciente. Esto nos puede llevar a que la terapia TIS tenga una menor capacidad de respuesta o que incluso no sea candidato posteriormente al trasplante. La transfusión de plaquetas se reserva para pacientes que tengan plaquetas en menos de 10.000, pero esto va a depender mucho del contexto del paciente. Por ejemplo, si es un paciente febril, si es un paciente que presente sangrado, en ese momento la transfusión de plaquetas estaría indicada. En cuanto a la terapia TIS, esta terapia TIS es terapia inmunosupresora que se basa en 3 medicamentos, de terapia triple, por eso se le llama. La gamaglobulina antitimocítica la damos a una dosis de entre 15 a 40 miligramos por kilo día durante aproximadamente 4 a 5 días. Se asocia a ciclosporina A y al trombopac. Es la terapia que ha tenido mayor cantidad de respuesta, cercana al 90% de los pacientes. Esa terapia también se usa en pacientes que no requieran criterios de trasplante y se debe administrar conjuntamente con metilprednisolona para evitar la enfermedad del suero, que es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 que es frecuente que se presente en ese tipo de pacientes con la administración de la GAT o gamma globulina antitimocítica. ¿Cómo evaluamos la respuesta al tratamiento?
Bueno, tenemos en realidad tres tipos de pacientes, ¿no? Este tratamiento en realidad se debería evaluar a partir de los 6 meses de administrada la terapia TIS. La respuesta completa, en donde nosotros vamos a observar independencia transfusional, el paciente ya no va a requerir de transfusiones ni de paquete globular ni de plaquetas, va a tener niveles de hemoglobina superiores a 11, plaquetas superiores a 100.000, neutrófilos superiores a 1.500. Pero este tipo de respuesta se logra en menos del 50% de los pacientes. En cuanto a la respuesta parcial, todavía conservan independencia transfusional, pero no van a tener los mismos valores que una respuesta completa. Y los no respondedores, ¿no? Estos pacientes nunca logran la independencia transfusional, son pacientes que continúan con requerimiento transfusional de paquetes globulares y plaquetas. Eso sería todo. Muchas gracias. Será en otra oportunidad. A continuación, estas son las referencias bibliográficas.